Hoy vamos a explorar un periodo fascinante en la historia de México, conocido como el Milagro Mexicano. Este fue un tiempo de transformación y crecimiento que definió el rumbo del país en el siglo XX. Para entender el Milagro Mexicano, primero debemos mirar atrás, a las décadas de inestabilidad que siguieron a la Revolución Mexicana. La llegada de Lázaro Cárdenas al poder en 1934 marcó un cambio significativo con reformas que sentaron las bases para el crecimiento económico, incluyendo la nacionalización del petróleo y la reforma agraria. El periodo de 1940 y 1970 fue testigo del crecimiento económico sin precedentes en México. La industrialización se aceleró y la economía se diversificó más allá de la agricultura. Este crecimiento fue impulsado en parte por la demanda de materias primas durante la Segunda Guerra Mundial y la inversión extranjera en la industria automotriz. Varios presidentes jugaron roles clave en este periodo. Ávila Camacho continuó las políticas de Cárdenas, mientras que Ruiz Cortines y López Mateos promovieron la estabilidad económica y el crecimiento hacia adentro, enfocándose en el mercado interno. Díaz Ordaz, aunque más conocido por los eventos de 1968, también fue parte de este modelo económico. El Milagro Mexicano no solo transformó la economía, sino también a la sociedad. La urbanización aumentó, la clase media creció y mejoraron las condiciones de vida para algunos. Sin embargo, no todos se beneficiaron por igual y las desigualdades persistieron. El Milagro Mexicano fue un periodo de grandes logros, pero también de desafíos, aunque el modelo comenzó a mostrar signos de fatiga hacia 1970. Su legado aún se siente en el México moderno. Este es un vistazo al Milagro Mexicano, un capítulo clave en la historia de México. Antecedentes del Milagro Mexicano. Un preámbulo épico. En la vasta tapestría de la historia hay momentos que resplandecen con la luz de 1000 soles, épocas que definen el destino de una nación. Así fue el amanecer del Milagro Mexicano, un fenómeno que no surgió de la nada, sino que fue cincelado por las manos del tiempo y la voluntad de unos cuantos hombres, pero también del pueblo. La era de Cárdenas, el fundamento de la transformación. Antes de que México se embarcara en su viaje hacia la modernidad, hubo un titán que allanó el camino, Lázaro Cárdenas. Su presidencia de 1934 a 1940 fue el crisol en el que se forjaron las políticas que darían forma al futuro. La nacionalización del petróleo en 1938 y la reforma agraria no fueron solo actos de soberanía, sino la semilla de estabilidad que fortalecería y florecería en las décadas venideras. El impacto de la Segunda Guerra Mundial, un catalizador global. Como un fénix que surge de las cenizas de la guerra, México encontró en el conflicto global una oportunidad sin precedentes. La demanda de materias primas durante la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945 avivó las llamas de la industria mexicana y la inversión extranjera, especialmente en la industria automotriz. Se convirtió en el viento que impulsaría la economía hacia horizontes inexplorados. El despertar industrial, el nacimiento de un gigante. Con el fin de la guerra, el mundo cambió, y México con él. La industrialización no era ya un sueño lejano, sino una realidad palpable. Empresas como Ford y General Motors, que habían plantado sus raíces en México entre 1925 y 1938, ahora florecían, llevando al país a un camino de prosperidad y progreso. El Partido Revolucionario Institucional, el arquitecto del cambio. En el corazón de este renacimiento económico latía el Partido Revolucionario Institucional, PRI. Bajo su estandarte, líderes como Ávila Camacho y Ruiz Cortines tejieron una red de políticas que transformaron la vida de obreros y campesinos, expandiendo la clase media y cimentando el apoyo popular que sería vital para el crecimiento sostenido. El desarrollo económico, la edad de oro de la industria mexicana. En la Odisea del Progreso hay capítulos que se narran con el brillo del oro y el acero, historias de ascenso y conquista en el ámbito económico. Así fue el desarrollo económico del Milagro Mexicano, una era donde México se alzó como un coloso industrial. La industrialización, el motor rugiente de la nación. Tras la sobra de la guerra, México emergió con una visión: transformar su economía agraria en una potencia industrial.
Y así, con el rugido de las máquinas y el chispear de las forjas, la nación se embarcó en una cruzada de modernización. Empresas como Ford y General Motors, que habían echado raíces en el suelo mexicano, se convirtieron en los estándares de esta revolución industrial. El crecimiento hacia adentro, la autarquía hecha realidad. Con la mirada puesta en el horizonte del desarrollo, México adoptó el crecimiento hacia adentro, un modelo que abrazaba la autosuficiencia. La producción nacional floreció, alimentada por un mercado interno en expansión y una clase media emergente. Este fue un tiempo donde el crecimiento anual del Producto Interno Bruto alcanzó cifras legendarias de hasta el 7% y con una inflación que apenas susurraba al 2.2%. La estabilidad macroeconómica, el escudo contra la tormenta. En este periodo dorado, la estabilidad macroeconómica fue un escudo que protegió a México de las turbulencias externas. La paridad cambiaria, la reducción de inflación y el equilibrio en la balanza de pagos fueron las piedras angulares que sostuvieron el edificio económico del país. La inversión extranjera y nacional, los pilares del templo económico. Como pilares de un templo, la inversión extranjera y nacional sostuvieron el techo del desarrollo económico. El gobierno, en un acto de visión estratégica, garantizó a banqueros y empresarios altas tasas de rentabilidad y a cambio ellos invirtieron en el futuro de México. Así, se construyó una infraestructura robusta que sería la envidia de naciones. Presidentes y políticas, los arquitectos del destino mexicano. En la gran sinfonía de la historia hay directores que con su batuta guían el destino de una nación. Durante el milagro mexicano, 5 presidentes se convirtieron en los arquitectos de un México moderno, cada uno aportando su visión única al mosaico del progreso. Manuel Ávila Camacho, el precursor de la paz. Al tomar las riendas de México en 1940, Manuel Ávila Camacho se enfrentó a un mundo en guerra. Sin embargo, su presidencia fue un canto de la paz y la conciliación. Promovió la unidad nacional y preparó el terreno para un México más próspero, marcando el inicio del milagro mexicano. Miguel Alemán Valdés, el visionario de la modernidad. Con la mirada puesta en el horizonte de la modernización, Miguel Alemán Valdés, que gobernó de 1946 a 1952, impulsó la industrialización y la urbanización. Su gobierno fue un crisol de cambio, donde la infraestructura y la educación se expandieron, y México se perfiló como una potencia emergente en América Latina. Adolfo Ruiz Cortines, el guardián de la estabilidad. Adolfo Ruiz Cortines, que gobernó de 1952 a 1958, tomó el manto de la responsabilidad en una era de transformación. Su administración se caracterizó por la prudencia fiscal y la promoción del crecimiento hacia adentro, consolidando las bases del desarrollo económico que su predecesor había establecido. Adolfo López Mateos, el constructor social. Adolfo López Mateos, que gobernó de 1958 a 1964, con su carisma y visión social expandió los derechos laborales y la seguridad social. Bajo su liderazgo, México no solo creció en riqueza, sino también en justicia social, tejiendo una red de protección para los más vulnerables. Gustavo Díaz Ordaz, el controversial estratega. La presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, de 1964 a 1970, estuvo marcada por la controversia, pero también por el crecimiento, económico solamente. A pesar de los desafíos sociales y políticos, su gobierno continuó con las políticas económicas que mantenían a México en la senda del desarrollo. Impacto social, la metamorfosis de la sociedad mexicana. El corazón de cada era de oro late al pulso de la gente. El milagro mexicano no solo fue un fenómeno económico, sino también una crisálida social que transformó la vida de millones. La urbanización, el gran éxodo hacia la modernidad. Como ríos que convergen en un océano, las masas se movieron hacia las ciudades buscando las promesas de una vida mejor. La urbanización se aceleró y con ella el perfil de México cambió para siempre. Las grandes ciudades se convirtieron en los motores de cambio, donde el asfalto y el concreto dieron forma a nuevos sueños. La clase media, el ascenso de los nuevos guerreros. En este nuevo mundo, la clase media emergió como los nuevos guerreros de la prosperidad, educados, ambiciosos y hambrientos de progreso. Se convirtieron en el símbolo de la transformación social.
Su crecimiento fue un testimonio del éxito económico, pero también un recordatorio de las desigualdades que aún persistían. La infraestructura social, el legado de piedra y acero. El milagro mexicano vio nacer infraestructuras que serían el legado de una generación: carreteras, escuelas, hospitales, instituciones como el IMSS y el ISSSTE. Surgieron como bastiones de bienestar, prometiendo salud y seguridad a los mexicanos. Zonas de recreación como la extinta feria de Chapultepec, que se convirtieron en símbolos de una era. Dios la tenga en su santa gloria. El bienestar, la conquista de la dignidad humana. Con cada avance económico se abrían puertas a un mejor nivel de vida. La pobreza retrocedió ante el avance de la educación y la salud. La infraestructura básica se extendió, llevando luz y esperanza a las comunidades que antes habían sido olvidadas. Desafíos durante el milagro mexicano. Incluso en la más grandiosa de las epopeyas, los héroes deben enfrentar desafíos que ponen a prueba su temple. El milagro mexicano, a pesar de sus triunfos, no estuvo exento de obstáculos. Desigualdad económica, la sombra del esplendor. Aunque la economía crecía, la desigualdad se tejía como una sombra sutil en el tejido social. El rápido crecimiento trajo consigo un aumento en la brecha entre ricos y pobres, dejando a muchos en los márgenes del progreso. Dependencia económica. Las cadenas invisibles. El modelo de desarrollo estaba atado a una economía de Estados Unidos, creando una dependencia que limitaba la autonomía de México. Esta relación era una espada de doble filo, que podía tanto beneficiar como perjudicar al país. Sostenibilidad ambiental, el eco de la naturaleza. El avance industrial no siempre se consideró su impacto en el entorno natural. La sostenibilidad ambiental fue un desafío que emergió con la modernización, recordándonos que cada acción tiene su eco en la naturaleza. El legado del milagro mexicano. Para concluir, así como todas las grandes narrativas, nuestro relato llega a su fin. El milagro mexicano, con sus luces y sombras, nos deja un legado de lecciones valiosas. El milagro mexicano fue un capítulo de esplendor en la historia de México, un tiempo de transformación económica y social que aún resuena en la memoria colectiva, pero como toda era dorada no estuvo libre de pruebas. La desigualdad, la dependencia y los retos ambientales fueron los gigantes que se enfrentaron en esta odisea del desarrollo. Este periodo nos enseña sobre la importancia de la equidad, la autonomía, la armonía con el medio ambiente. Nos recuerda que el verdadero milagro no solo se mide en cifras de crecimiento, sino en la capacidad de un país para elevar la calidad de vida de todos sus ciudadanos, mientras cuida del legado natural para las futuras generaciones. Que la historia del milagro mexicano inspire a las nuevas generaciones a construir un futuro donde el progreso y la justicia social caminen de la mano y donde cada mexicano pueda ser partícipe del milagro que es México.